Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu el día de hoy? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias al Padre de la Gloria y Señor de Misericordia por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos entregaron su vida y derramaron su sangre para dar el testimonio del poder y la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen tres como ellos, solo ellos tres serían salvos. Doy gracias al Señor Dios Todopoderoso por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios, por lo cual clamo Abba Padre. El título de hoy se llama Un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano debe conocer la diferencia entre pecado y transgresión. Para muchos, el transgreder es un pecado. Pero lo cierto es que cuando analizamos bien las Sagradas Escrituras, vemos que la palabra pecado es una cosa y el transgredir es otra. De hecho, la palabra pecado es tan fuerte, tiene una condición tan mala sobre el ser humano que no le permite al espíritu volver a casa. Solamente por tener la palabra pecado en la boca, mucho más en su vida. Por eso hoy vamos a hablar lo que necesita conocer un verdadero cristiano. Es de saber que antes que llegara la ley de Moisés al mundo, ya existía la transgresión. Ya el hombre transgredía. Habían violadores, habían asesinos, habían ladrones, habían adúlteros, habían de todo sobre la tierra. Pero adivinen qué, no había pecado. ¿Y por qué no había pecado? Porque no había entrado la ley de Moisés. O sea, no se le había dado al hombre leyes y ordenanzas para que el hombre dejara de hacer aquello que hacía naturalmente. Entonces no se le consideraba pecado porque no estaba la ley que le dijera no lo haga. Cuando la ley de Moisés entra como ordenanzas y estatutos dados a una nación, Israel, que iba a ser el ejemplo a todas las naciones, entró el pecado en el mundo. Ya ahí entró el pecado. Entonces el espíritu no podía volver a Dios. Se cerró la puerta. El espíritu quedaba vagando, quedaba dormido, quedaba en espera que viniera el libertador, que viniera su salvación. Era tremendo esto que estaba pasando. Cuando la ley de Moisés entró como ordenanza y estatutos dados a una nación, Israel, entró el pecado en el mundo y fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. Cuando Moisés llega con la ley, mientras que Moisés exista,
mientras que esté ese pacto, todos son constituidos pecadores, desde Adán hasta Moisés. Porque Moisés es el que trajo la ley. Entonces, todos, diga todos fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. O sea, hermano, pero solamente hasta mientras que vivía Moisés. No, mientras que la ley de Moisés sea una constitución, sea una ordenanza, sea un estatuto. Por eso Moisés dejó por escrito, hey, Dios levantará como me levantó a mí de entre sus hermanos a un libertador, a un salvador. Este derramará su sangre por nosotros. Ustedes, y así lo dijeron y lo hicieron saber todos los profetas, ustedes, como me han oído a mí, tienen que oírlo a él, a ese salvador. Y el que no oiga a aquel que Dios envió será desarraigado del pueblo. Imagínate tú lo que estaba diciendo Moisés de Cristo, Señor nuestro. Pero llegó Cristo y no le prestaron atención. De hecho, lo crucificaron. ¿O no es así? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos a María, la madre de Cristo de Nazaret, y vemos a José, su padre según la carne, y vemos por padrastro, pues, si vemos a los apóstoles y vemos a los profetas, estos santos de Dios, hoy los consideramos personas santas, resulta que todos ellos eran constituidos pecadores. Pero ¿por qué eran pecadores si no estaban en el pecado o en la transgresión? Ah, porque estaba la ley. Y mientras estaba la ley, había pecado. ¿Cómo salvaba entonces Cristo a María, a José, a los apóstoles y a los profetas que ya habían partido con el Señor y estos que estaban todavía aquí en la tierra? Cumpliendo el primer pacto. ¿Qué pacto le había dado Dios a Israel? Ah, bueno, el pacto era que como había entrado el pecado, ellos tenían que anualmente llevar al sumo sacerdote un cordero. Y este cordero iba a ser sacrificado por el pecado. ¿Qué hizo Dios? Ya que llevaban, o no lo hacían, o si lo hacían, de pronto lo hacían con un corderito que tenía una oreja malita, que tenía una patica quebrada y todo lo demás. Dios se preparó cuerpo y preparó un cordero perfecto para presentárselo a sí mismo como sacrificio para el cumplimiento de aquel pacto que no podía quedar abolido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpliera como Dios lo manda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se preparó cuerpo y agarró y moró en ese cuerpo y estuvo entre su pueblo. Caminó Dios con los mismos israelitas y llevó a su cuerpo y sus deseos terrenales para el cumplimiento de ese sacrificio, llevándolo a la cruz del pecado, a la cruz del Calvario, por nuestros pecados, aún de los que estamos hoy en la tierra, después de 20 años, de 2000 años. Porque esto ocurrió en el año 2000, en el año 33 de nuestra era, según lo que tenemos en cuenta. Pero hasta el día de hoy, mientras se lea Moisés, están bajo la ley, y mientras estén bajo la ley, están bajo pecado. Y mientras haya pecado, hay muerte. O sea, que la resurrección que viene por el premio de la muerte de Cristo, a los que están bajo la ley, no le ha llegado. Dios quiera que vamos comprendiendo esto tan hermoso que el Señor hoy nos está aclarando. Es Cristo que con su sacrificio, el que vino a romper esa cadena, ese yugo desigual, que no permitía que ninguna alma, o sea, cuerpo, pudiera acercarse al trono de Dios por ser pecador.
Usted no ve que si usted va a una congregación de ley todavía están esperando a Cristo. Y si están esperando a Cristo, ¿estará ahí el trono de Dios? Porque el trono de Dios está vacío entonces. No están en el trono de la gracia si Cristo no está ahí, porque Cristo es la gracia. Cristo es la verdad. Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Él se cayó, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Él era la verdad. Estaba frente de Él y no estaba viendo la verdad. Que la verdad era Cristo. Entonces Cristo se presentó a sí mismo como un cordero y fue al matadero, fue crucificado, derramó su sangre. ¿Cuál era el propósito sino el ser quitado el pecado? Al cumplir la ley, automáticamente queda la ley abolida. Por eso, Cristo de Nazaret dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley y a los profetas. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El otro, el que resucita de entre los muertos, te viene a decir, ya la ley de Moisés fue cumplida. Porque él no tenía que cumplir siquiera la ley de Moisés, sino la ley de Dios. Eran los 10 mandamientos. ¿Sí entendemos? Que estaban entre los 613 mandamientos de Moisés. Que Moisés se los llevó al pueblo de Israel. Ahí estaban 10 y 603 aproximadamente que eran de Moisés. Esto lo cumplió Cristo de Nazaret. Ese era el propósito. Por eso, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley, dice tu Biblia, el fin de la ley. En mi Biblia lo dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Al judío, por supuesto, primeramente, pero también a nosotros de los gentiles. La ley de Moisés es la sombra, no forma parte del plan original de Dios. El plan original de Dios es la salvación. La ley de Moisés es una añadidura del plan original de Dios. Por eso dice en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 1, que la ley de Moisés es la sombra de los bienes venideros. La imagen misma o los bienes venideros, que es el plan original de Dios, se nos enseña antes de los tiempos de los siglos. Cuando nosotros estaba Dios sentado en su trono y ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda, y Dios diseñó al primer hombre, Adán. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, una imagen santa. Ese es el propósito original de Dios. Y esto fue lo que vino a hacer Cristo. Eliminar la ley de Moisés, enseñarnos la ley de Dios que transforma, que cambia, y poder nosotros con esto bendecir a todas las familias de la tierra, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Que Dios envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. La ley de Moisés era para los que se portan según la carne. La ley de Cristo es una atención que se le llama al Espíritu. Por eso se le dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, porque te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo, diga Pablo, en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30.
nos dice que Cristo es el primogénito y que nosotros fuimos escogidos, predestinados desde antes de los tiempos de los siglos. ¿De quién estaba hablando? De la carne. Tiene que estar hablando del Espíritu, que fuimos predestinados en el Espíritu para venir a esta tierra con el propósito de la voluntad de Dios, o sea, santificar al hombre exterior. Así es descrito en Hebreo en el capítulo 1, versículo 7, que dice el amado apóstol Pablo de los ángeles, dice: al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, escribe el amado apóstol Pablo para dar respuesta a esta inquietud, a esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque las transgresiones es lo que siempre ha habido, hasta que viniese la simiente. Estaban las transgresiones, a nadie se culpaba de la muerte de otro, porque nadie, no se decía, no había una ley que dijera no matarás. Entonces, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Cuando llegó la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. A Moisés le entregaron esta ley, ¿quiénes? Los ángeles. Mientras que Cristo mismo vino, Dios en él, a hablarnos la gracia cara a cara. Mira qué tremendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de tantas transgresiones. El hombre estaba demasiado desorientado. Dios envió la ley para que el hombre se portara menos mal, y Moisés empezó a añadirle hasta 603 ordenanzas y mandamientos más, buscando que el hombre se portara menos mal. Pero hasta el día de hoy, el hombre sigue igual, en la misma condición, en alma viviente. Es un alma viviente. Por eso es necesario despertar al Espíritu, para que Cristo, que está en vosotros por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado según Gálatas 4:6, haga el trabajo que Dios le envió, de hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Como está escrito en 2 Timoteo capítulo 1, 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Con qué llamamiento nos salvó? Con llamamiento santo. No llamamiento problemático, llamamiento de transgresión. No. Sino con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. No es por lo que nosotros hagamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Señor nuestro, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos las dieron entonces? Si dice que fue antes de los tiempos de los siglos. Antes que el mundo fuera fundado, nosotros en el Espíritu estábamos con Dios. Como se lo dice a Job en el capítulo 38. Hoy nosotros sabemos, por la misericordia y la bondad de Dios, que Dios mora en nosotros. ¿Dónde está Dios? En vosotros. Y que participa de esta carne por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero ahora, mira cómo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes
en Cristo Señor nuestro, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya han sido manifestadas por la aparición. Aparición, ¿qué significa aparición? Aparecer, algo que puedes ver. Entonces presta mucha atención, porque dice, pero que ahora, o sea, hoy, ya, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito. Se apareció Cristo. Mira cómo se aparece, también te lo dice Pablo, el cual quitó la muerte. ¿Cómo se quita la muerte? La única forma de quitar la muerte es quitando la ley. Porque si no quitas el pecado, no puedes quitar la muerte, porque la muerte entró por el pecado. Y el pecado entró por la ley. Mientras esté la ley de Moisés, hay muerte. Y no se puede con la muerte llegar a donde está Cristo, porque Cristo es la vida eterna. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz, o sea, a conocimiento, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Este Evangelio del amado apóstol Pablo, el que le dio Dios en el tercer cielo, en el paraíso, me enseña a mí que yo no soy carne, que yo soy espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de nosotros. Esto es maravilloso, porque entonces podemos llegar a comprender lo que es la vida después de la muerte. O sea que cuando el cuerpo vuelve al barro de donde salió, el espíritu automáticamente vuelve a Dios que lo dio. Entonces entendemos que nuestra carne es simplemente una vestidura, es una ropa, que al quitárnosla, a lo que Dios nos las quite, nosotros entonces vamos directamente a Dios. Y ahora no vamos desnudos. ¿Por qué no vamos desnudos? Porque no sentimos vergüenza. ¿Y por qué no sentimos vergüenza? Porque tenemos la gracia de Dios en Cristo, Señor nuestro, con nosotros. Mientras que anteriormente pensábamos, ¿y si nos vamos por el infierno? ¿Y si llegamos al purgatorio? ¿Y si del purgatorio no pasamos? Los de la gracia ya no sienten ese temor. ¿Por qué? Porque automáticamente la gracia, lo que te enseña Cristo, es que como Él resucitó de entre los muertos, por fe, nosotros resucitamos juntamente con Él y volvemos a la presencia de Dios como Él está en su presencia. ¿Sí vamos comprendiendo? Esto, mientras haya pecado, no funciona así. Así que dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Recordemos y que no se nos olvide esto. Por la ley entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Cristo cumplió, pagó con su sangre la ofrenda de ese pacto para quitar el pecado cumpliendo la ley. ¿Y qué ley cumplió? La ley de Dios. Porque Cristo se presentó en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional para el perdón del pecado, para quitar el pecado del medio. Por eso la palabra pecado tienes que quitártela de la boca, querido hermano. Recordemos lo que dice en Mateo capítulo 7 versículo 1, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Así que cumplió la ley, quitó el pecado y automáticamente quitó la muerte. ¿Qué trajo entonces Cristo? Vida eterna. Porque cuando tú entiendes que tú eres el espíritu que está dentro del cuerpo y el que lo mueve,
es la energía que está ahí, que es la que hace que todo funcione, la que tiene vida. Así que esa vida que está dentro del cuerpo es inmortal y está completa. No le faltan brazos, no le faltan ojos, no le faltan piernas, no le faltan órganos. Esa es una vida que está dentro del cuerpo y que está totalmente completa, sin falta de nada. Es al cuerpo que le pueden faltar muchas cosas, pero el espíritu está completo. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. El pecado no deja al espíritu volver a Dios. Si una persona está con el asunto, no, que aquí eres pecador, que aquí eres... ¿Para dónde va esa persona si ellos mismos creen por su propia fe que van a un infierno? Porque por lo que están condenando a un hermano, se están condenando a sí mismos automáticamente. Y no hay ningún juez que sea justo y que diga que esto no es así. Porque la misma ley, según Mateo capítulo 7, versículo 1, que ya se lo dije, dice, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. O sea que yo digo que si una persona es pecador, yo soy automáticamente pecador. Si digo que una persona se va para el infierno, yo automáticamente me voy para el infierno. Si yo digo que una persona se queda en el purgatorio y hasta que no pague su ofrenda no va al cielo, entonces estoy en la misma condición que esa persona o espíritu. Por eso es necesario que tú y yo desde ya nos quitemos la palabra pecado de la boca. Es necesario eliminar la palabra pecado. Hermano, pero que él está transgrediendo, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Cada quien tendrá que tener su responsabilidad delante de la presencia de Dios. Y como está escrito en Colosenses 3:25, que dice, el que comete injusticia recibe la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. O sea, esto quiere decir que el que hace la injusticia pagará conforme a sus hechos. O sea, que si tú siembras mal, mal vas a recoger. Ahí está tu paga. Ahí está tu paga. No es que allá, que después, que cuando, no. Al conocer la gracia, ya no te pones la mano en la cabeza, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? No. Automáticamente nosotros sabemos por qué nos pasa. Mira la diferencia de la ley a de la gracia. Nosotros sabemos de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Cristo se llevó en la nube de testigos en su resurrección para que todos aquellos que murieron bajo la ley y no podían llegar al cielo volviesen por medio de la fe en Él a casa, nuestro verdadero hogar con Dios. Todo esto es espíritu. Cuando Cristo muere, que Cristo en su día de reposo baja a las partes más profundas de la tierra, o sea, las partes que el hombre no puede llegar, simplemente la parte espiritual. Cristo habló con Abraham, Isaac, con todos aquellos, Salomón, David, etcétera, toda esa nube de testigos que aparecen en Hebreos capítulo 11, toda esa nube de testigos, Cristo le predicó en el día de reposo. ¿Y qué pasó entonces cuando Cristo resucitó de entre los muertos en el tercer día? Todos ascendieron con Él, porque Él se llevó lo que estaba cautivo. Pues está escrito, se llevó consigo la cautividad. O sea, destruyó al diablo, abrió las puertas del infierno, lo que creía la gente que era el infierno, agarró a todos los que estaban dormidos y se los llevó con Él al cielo. Esa misma nube de testigos, así como salieron con Él, vuelven con Él aquí a la tierra. ¿Y cómo vuelven? Él lo explica clarito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo
11, versículo del 14 al 16. Así como el espíritu y el poder de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, así, de la misma manera, Abraham, Isaac, Israel, David, Salomón y todos los profetas y todos los apóstoles han vuelto aquí a la tierra en otros cuerpos y han compartido la palabra y la gracia del Señor. Si no, nos dijera el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Están ellos aquí con nosotros? Sí, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Ahora bien, Cristo se llevó la nube de testigos en su resurrección para que todos aquellos que murieron bajo la ley y no podían llegarse al cielo volviesen por medio de la fe en él a casa, como está escrito en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Hay ley aquí? No hay ley de Moisés. Aquí está la ley de Dios. A ver, Miguel Daniel, ¿cuáles son las leyes de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ajá, ¿cuáles son? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No honrarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y da fiesta el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. Eloy, No cometerás homicidio. No adulterarás. No torturarás. No No robarás. robarás. No mentirás ni levantarás falso testimonio. No amén. codiciarás. Amén, no codiciarás. Entonces, fíjate, nosotros, si cumplimos los 10 mandamientos de Dios, estamos bajo la gracia. Porque la gracia es el cumplimiento de estos 10 mandamientos. ¿Veis qué bonito es estar bajo la gracia? No, solamente esos 10. No tengo que cumplir los 603, porque ya con los 10, los 603 no los hago. ¿Ves? Entonces es muy importante lo que el Señor nos explica. ¿Y qué tenemos que decirle a nuestros hermanos? Esto, ya tú no eres un pecador. Ahora tú lo que tienes que ser es un agradecido con Dios por las cosas que Dios hizo por medio de su cuerpo. ¿Quién va a querer vivir 33 años nada más? No queremos vivir como mínimo 100. ¿Ah? Todavía nos conformamos, bueno, 60, 80, 90, pero queremos los 100. Pero Cristo murió de 33 años, jovencito. El sacrificio fue grande, puro, sin esposa, ¿ah? Dedicándole tiempo completo a Dios. Para muchos una vida aburrida y un sacrificio. Entonces nosotros seamos agradecidos por ese sacrificio. Y Él lo hizo para nuestra salvación. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros? Comprender lo que está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4, para que este sacrificio no sea en vano. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. O sea que son dos. La carne es una cosa y lo que está dentro de la carne es otra. La carne vuelve al barro donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así que Cristo, el Nazareno, murió. La iglesia quedó viuda porque este murió. Cuando resucitó el otro de entre los muertos, la recibió como esposa.
Entonces ahora la iglesia está con Cristo resucitado. Y tiene que tener una fe inmensa, porque a Cristo resucitado lo vemos en el Espíritu. Y no es fácil ver al Espíritu. Si no nos conformamos viéndonos en carne y pasan muchas cosas por nuestra mente, imagínense ustedes si no confiamos en la carne, ¿cómo vamos a confiar en lo que no vemos? Por eso esta fe es muy importante. Entender nosotros, poder llegar a comprender que nosotros no estamos hablándole al hombre exterior, sino al hombre interior. Es entender que podemos hablar con Dios cara a cara. Es comprender que cada vez que hay un gesto de amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, es el mismo Dios quien se está manifestando ahí, porque el único bueno es Dios. Entonces, si una persona hace estas cosas, ¿cómo no vamos a ver a Dios mismo actuando? ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Queridos hermanos, la ley de Moisés fue un pacto temporal, mientras que en la cruz de Cristo fueron reformadas todas las cosas. Ese pacto temporal hasta ahí llegó. Vamos a reformar ahora todas las cosas y vamos a hacer las cosas como es. Dice en Hebreo, en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Una sola. Es específico el amado apóstol Pablo aquí cuando escribe, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. ¿Qué hizo? Perfecto. Para siempre a los santificados. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y con esta ofrenda, entendiendo esta ofrenda, somos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Para llevar el pecado de muchos. Oído aquí, muy importante. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En este grupo inmenso que tenemos del equipo evangelístico Creyendo en Gracia, está Cristo por segunda vez sin relación con el pecado. Aquí tenemos que estar mosca de no deslizarnos, porque ya aquí no hay más sacrificios por el pecado. No existe. Aquí cada quien va a pagar conforme a sus hechos. No es que Cristo va a venir a pagar por nuestras culpas. No es que Cristo va a venir a llevarse nuestras enfermedades. Nosotros vamos a pagar conforme a nuestros hechos. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque Él se hizo una sola ofrenda y para siempre, para quitar el pecado de en medio. Y ha aparecido por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Esos que están en las congregaciones esperando que llegue Cristo, nosotros tenemos que darles estas buenas nuevas para que también sean salvos por gracia, porque todavía están bajo la ley de Moisés, aunque ellos no lo crean. Está escrito para ti, querido hermano, mira esto, Hebreos capítulo 10, 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio de esto? El Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más, oído tú, pastor, cura, sacerdote, oye bien esto, y nunca más me acordaré de sus pecados, Israel, que está bajo la ley de Moisés, y de sus transgresiones, los gentiles que están en todas las naciones.
Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Ya nuestros pecados fueron redimidos, o sea, pagados con la sangre de Cristo. Ya no hay más perdón por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor. Nosotros tenemos que ponernos las pilas y cada día ser más espirituales, ser más agradecidos con Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Así que, hermanos, teniendo libertad hoy para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, que fue el pago de nuestros pecados, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, la palabra de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra partida con el Señor. Y cada vez que cumplimos años se acerca más ese día, ¿verdad? Entonces, esforcémonos, seamos valientes, exhortémonos unos con otros a la piedad, al amor y a las buenas obras. Sobre todo, aprendamos a ser agradecidos con Dios, todos nosotros, con corazón limpio, con esa fe activa en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, por lo cual clamamos Abba Padre. Espero que este estudio les sea de mucha ayuda. Recuerden que tenemos nuestra página en YouTube, Eloy León Peña, nuestro también live que estamos haciendo en TikTok a las 7 de la noche, con el favor de Dios cada día, si Dios nos lo permite, y también en Facebook. Estos mensajes deben de llegar a todas las naciones, compartan, ayuden a que esto llegue a más personas, por lo cual clamamos Abba Padre. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por la potestad que Dios me ha dado como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, Dios Miguel, príncipe de Dios. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor como una virgen pura y recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz flameante que alumbra a todas las naciones para que se cumpla lo que está escrito de nosotros en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por lo cual clamamos Abba Padre. Amada, los amo en el amor de Dios y en la pasión de mi Señor Cristo bendito. Ángeles con todos ustedes. Amén.